Es un gusto saludarles de nuevo al último webinario del módulo de RAM, en el que hemos actualizado conocimientos interesantísimos sobre resistencia antimicrobiana en la región de las Américas, epidemiología y resistencia bacteriana a los antibióticos, resistencia antimicrobiana a alimentos, identificación de Vibrio cólera y su importancia en la vigilancia sanitaria en el país. Este día vamos a hablar sobre tratamiento, profilaxis y control de las infecciones ante un caso de meningitis meningocócica. Nuestro invitado es el doctor José Eduardo Oliva, quien es investigador del Instituto Nacional de Salud de El Salvador y quien presento para que lo conozcan, a quienes no lo conocen. El doctor José Eduardo Oliva es pediatra, egresado del Hospital Nacional Especializado de Niños Benjamin Bloom, con una subespecialidad en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede hospitalaria en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tiene una maestría en epidemiología del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Forma parte del equipo técnico de la unidad de investigación de este instituto y ha realizado y participado en estudios muy importantes que le han permitido publicar en revistas científicas de reconocido prestigio tanto nacional como internacional. Doctor Oliva, sea bienvenido. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, solicito siempre que nos hagan sus consultas al chat o vía escrita para dar respuesta al finalizar el tema. Les agradezco bloquear sus salidas de audio y video y les invito al próximo webinario, que va a estar sumamente interesante y que trata del tema de la tercera edad. Este tema que ha sido nominado como Visión Global de la Medicina Geriátrica, conozcamos nuestro presente y futuro, que inicia el próximo miércoles 22 de marzo y finalizará el día 31 de mayo. Adelante, doctor Oliva, le cedo la palabra. Doctora, muchas gracias. Vamos a colocar la presentación entonces. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de tres cosas esta tarde. Vamos a hablar sobre el tratamiento, la profilaxis y el control de infecciones ante un caso de meningitis meningocócica. Si bien es cierto, estos casos son raros, cuando se dan son de mucha importancia epidemiológica. Entonces vamos a hablar de las tres cosas, ya que cada una de ellas es importante de que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer, y ya que existen bastantes dudas, sobre todo con la profilaxis postexposición. Vamos a comenzar con tratamiento. Tratamiento antibiótico empírico. O sea, cuando no estamos al tanto de cuál es la bacteria que está causando la meningitis. Entonces, debe comenzarse el tratamiento antimicrobiano empírico inmediatamente después de que se sospeche el diagnóstico de meningitis bacteriana y de que se hayan obtenido muestras de líquido cefalorraquídeo para cultivo citoquímico y bacteriológico. Y una vez se obtenga el aislamiento y el antibiograma, o sea, cuáles antibióticos son los que le pegan, por así expresarlo, se puede establecer el manejo específico, de lo cual vamos a hablar más adelante. El tratamiento empírico recomendado para una meningitis bacteriana es una cefalosporina de tercera generación para cubrir los patógenos bacterianos más probables en lo que confirmamos el diagnóstico por cultivo. O sea que en lo que nos dan el resultado, lo más recomendado ante una meningitis bacteriana, no sabemos aún cuál bacteria es, lo más recomendado
como manejo empírico ante una meningitis bacteriana es una cefalosporina de tercera generación para cubrir los patógenos más probables, que son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y la que nos acontece este día, Neisseria meningitidis. Ahora, otra cosa es cuando se confirma el diagnóstico por cultivo. Ahí ya se trata del manejo específico. Ahora bien, si bien es cierto, las cefalosporinas de tercera generación son las indicadas como manejo empírico, existen regiones en el mundo con una gran incidencia de resistencia a los betalactámicos por parte de una de las tres, que es por parte de Streptococcus pneumoniae. Entonces, en las regiones con una alta incidencia de estreptococo resistente a betalactámicos, o sea, penicilinas y cefalosporinas, se recomienda la adición a la cefalosporina de vancomicina, mientras se espera el resultado de las pruebas de identificación y susceptibilidad bacterianas. Entonces, recapitulando, lo que se recomienda como manejo empírico para una meningitis bacteriana es una cefalosporina de tercera generación, hasta ahí claros. Pero en regiones donde existe Streptococcus pneumoniae resistente a betalactámicos, se recomienda aumentar o adicionar a la cefalosporina vancomicina, en lo que esperamos el resultado del cultivo. Y resulta que nosotros como país tenemos una alta incidencia de estreptococo resistente a betalactámicos. Se hizo una revisión del 2011 al 2017 y resultó que el 34% de Streptococcus pneumoniae que ocasiona meningitis bacteriana es resistente a penicilina. Entonces, para curarnos en salud, en mi opinión o personal, el manejo óptimo empírico en El Salvador para una meningitis bacteriana es vancoceftriaxona en lo que recibimos el resultado del cultivo. Ojo, en lo que recibimos el resultado del cultivo. Ahora bien, ahora pasamos al tratamiento antibiótico específico. Cuando ya se ha confirmado en el cultivo que se trata de una enfermedad meningocóxica y que es susceptible a la penicilina o a las cefalosporinas, entonces suspendemos la vanco y nos quedamos con dos opciones: mantener la ceftriaxona, que fue con la que comenzamos, o iniciar penicilina, que ha sido siempre el manejo de elección de la meningitis bacteriana por meningococo, pero había sido el manejo de elección. ¿Por qué razón expreso esto? Porque con datos epidemiológicos locales se ha logrado determinar que la Neisseria meningitidis aislada en El Salvador durante los últimos 6 años es resistente a penicilina. Ojo, la Neisseria meningitidis aislada en El Salvador durante los últimos 6 años, quiero ver, sí, 6 años, es resistente a la penicilina. O sea que esto que ustedes ven aquí expresado de mantener la ceftriaxona o iniciar penicilina, eso es algo textual del Nelson, que es el libro de texto de Estados Unidos en lo que se refiere a los niños de 0 a 18 años. Pero tenemos que estar trabajando ya no con lo que nos dicen de fuera, sino que con los datos epidemiológicos locales. Entonces, este párrafo en su última parte no concatena con el país, porque aquí en el país el meningococo en los últimos 6 años es resistente a penicilina. Así que, como manejo empírico, comencemos con vancoceftriaxona. Si resulta en el cultivo que es un meningococo susceptible a betalactámicos, nos quedamos con ceftriaxona, quitamos la vanco, pero no ponemos peni, porque el meningococo de El Salvador en los últimos 6 años es resistente a penicilina, como expresé en una charla hace un par de meses. Y ustedes lo pueden ver aquí, desde el 2017 hasta el 2022, pueden ver en el cuadrito rojo cómo toda la Neisseria meningitidis aislada en el país ha sido resistente a penicilina, que es lo que dice arriba PNC, y resistente a la ciprofloxacina, que es lo que dice CIP, y toda Neisseria ha sido
susceptible a ceftriaxona, como pueden ver en esta parte donde dice CRO. Entonces, el manejo de elección es específico cuando ya tenemos el cultivo por el momento acá en el país, la ceftriaxona. Ahora bien, tenemos otras opciones. Pacientes alérgicos a la penicilina o a las cefalosporinas pueden ser tratados con meropenem u otros fármacos alternativos como el cloranfenicol, si este estuviese disponible. Aquí en el país hay. Aquí también, si fuera otro país, cabe la ciprofloxacina, pero en nuestro país, en base a datos locales, la cipro también no es contundente en contra del meningococo que se aísla aquí en el país. Por lo tanto, la ciprofloxacina se encuentra fuera. Así que estamos con la ceftriaxona, y si hay pacientes que presentan algún tipo de alergia a la penicilina o a las cefalosporinas, tenemos el meropenem, o bien tenemos fármacos alternativos como el cloranfenicol. Ahora, este tema del cuadro clínico y de los exámenes se vio en el tema que les di hace 2 meses más o menos, pero quiero repasar una parte de importancia. Si se retrasa la punción lumbar, por ejemplo, por la necesidad de un ataque por hipertensión o por papiledema o signos de focalización, entonces en esos casos en que se atrasa la punción lumbar, debe iniciarse inmediatamente la antibiotikoterapia empírica ante la sospecha clínica, aunque el diagnóstico no se haya establecido. Es decir, van a haber casos en donde ustedes van a estar con un niño o con un hombre o con una mujer en donde tienen la sospecha de meningitis bacteriana, pero a la vez presentan signos y síntomas de hipertensión intracraneana, presentan papiledema o signos de focalización que nos pueden dar una idea de que a lo mejor por ahí hay un absceso, una hemorragia, o un tumor. Entonces, en esos pacientes se tiene que hacer un TAC antes de la punción porque existe el peligro de la herniación. Ahora, este hecho de que hay que hacer la TAC antes de la punción no tiene que atrasar la antibiótico-terapia empírica, la cual tiene que iniciarse aún antes de hacer la punción lumbar, porque en la meningitis bacteriana las horas son importantes. Las complicaciones a plazo inmediato, medio o largo se pueden evitar si se da un diagnóstico oportuno y sobre todo un manejo oportuno ante esta enfermedad. Entonces, en el 2018, ante lo que se observó con las 6 o 7 cepas del 2017, se efectuaron o se estructuraron los lineamientos técnicos sobre el manejo de pacientes con enfermedad meningocócica, y ante el hecho que todas las cepas eran resistentes a penicilina y ciprofloxacina, se quitaron como opciones para el manejo de la meningitis meningocócica. Antes era o le pones penicilina o ciprofloxacina, eso ya no más, por los datos epidemiológicos locales. Y este cuadro es el que ustedes pueden encontrar en este texto, donde está el tratamiento contra la enfermedad meningocócica, que es lo que dice EM, y la meningitis meningocócica. Entonces, como dije antes, como primera opción tenemos una cefalosporina de tercera generación. Si es abajo de 1 mes, es cefotaxima. Si es de 1 a 3 meses hasta arriba de los 18 años, es ceftriaxona parejo. Así que ahí no hay vuelta de hoja. Abajo de 1 mes, cefotaxima, de 1 mes para arriba hasta los grandes, ceftriaxona. Pero como opción 2 tenemos el meropenem y el cloranfenicol. Las
Dosis que aquí se expresan, ustedes las pueden ver si buscan este texto en la página web del ministerio. Ahora, importante, en el caso de la meningitis meningocócica, ustedes pueden ver que todos tienen 5 a 7 días de tratamiento. En lo personal, pienso yo que 5 días es muy poco. Todos tienen que llevarse a 7 en el caso de meningitis meningocócica. Y en el caso de enfermedad meningocócica, son de 14 a 21 días, que es lo que también se expresa como meningococcemia. Ok. Otra cosa importante con respecto al tratamiento de la meningitis bacteriana, ya sea por Streptococcus, por Haemophilus o por Neisseria meningitidis, es el uso de esteroides previo o en conjunto con la primera dosis de antibiótico. Pues resulta que no está indicado en todos los casos de meningitis bacteriana. Y aquí les traigo un resumen. Está indicado en meningitis por Haemophilus influenza tipo B en niños mayores de 6 semanas para evitar complicaciones a largo plazo auditivas. Es controversial su uso en meningitis por Streptococcus en niños. Ahora, en adultos sí se recomienda. Ojo con esto. Y en general, tanto en niños como en los grandes, es controversial en meningitis por Neisseria meningitidis. Entonces, cuando digo controversial, no expreso no se use, sino que su uso o el que no lo usen por el momento, mientras sea controversial, es válido. Con controversial no es no se use, sino que es a gusto del médico si lo usa o no lo usa. Entonces, el manejo de esteroides antes de los antibióticos en meningitis por meningococo es controversial. O sea, lo pueden ocupar o no. Es controversial en niños en el caso del streptococo. O sea, lo pueden ocupar o no, pero en adultos sí se recomienda. Y sí está indicado en meningitis por Haemophilus influenza en niños y adolescentes y adultos, por supuesto, arriba de 6 semanas. O sea que se puede decir que no hay duda solo en Haemophilus. En los otros dos es controversial. Y a la vuelta de la esquina, lo que yo les expresaría es que ante la controversia es mejor usarlo. Y lo que se usa usualmente es dexametasona a 0.15 miligramos por kilo dosis, intravenoso cada 6 horas por 2 a 4 días. Esto de 2 a 4 días dependerá de la literatura que ustedes vean. Yo lo aconsejaría pues por un mínimo de 2 y un máximo de 4. En mi experiencia yo lo he utilizado generalmente por 4 días. Ahora, hemos visto lo que es el tratamiento de la meningitis bacteriana y la meningitis meningocócica. Ahora vamos a ver en qué consiste el control de infecciones. Es decir, qué es lo que hay que hacer para que un caso de meningitis por meningococo no se nos haga un brote en un hospital. O sea, estamos tratando de evitar infecciones asociadas a atención en salud. Eso en chico se llama control de infecciones en el ambiente hospitalario. Primero vamos a recordar cómo se transmite la Neisseria meningitidis. Se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias, o sea, gotas de un paciente. Generalmente se necesita un contacto cercano, como por ejemplo toser o besar, o un contacto prolongado para que se dé la transmisión. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes en esta diapositiva, que son los dos mecanismos de transmisión de Neisseria meningitidis. Contacto directo con las secreciones respiratorias o orales del paciente y gota, que quiere decir que el paciente cuando habla, tose o estornuda, expele gotas que tienen más de 5 micras y que no pueden viajar más de 1 metro. Y si lo vemos en pies, más de 3 pies. Entonces, Neisseria meningitidis se transmite por contacto directo
con las secreciones respiratorias orales de los pacientes y se transmite por gota. Así que eso ténganlo en mente. La gotita que lleva a la Neisseria no puede viajar del paciente cuando éste hable, tosa o estornude por más de 1 metro. Entonces eso es bueno porque no es como otras enfermedades en donde esa gota tiene menos de 5 micras y puede viajar 10, 20, 30 o hasta 100 metros. Entonces, ya habiendo repasado cómo se transmite, veamos cuáles son las precauciones para transmisión por contacto directo. Bueno, ante un caso de una meningitis meningocócica o bien una meningococcemia, se prefiere una habitación para un solo paciente. Ahora, si no se puede y en el cuarto hay 2 o 3 pacientes o 4 o 5, lo que se recomienda es una separación espacial de al menos 1 metro, porque las gotas no pueden viajar más de 1 metro. Y para el personal que atiende al paciente, lo que se recomienda para evitar la transmisión por contacto directo es uso de bata y guantes en todas las interacciones que puedan implicar contacto con el paciente o, aunque el contacto indirecto no se menciona, siempre es bueno también estar al tanto de las áreas potencialmente contaminadas en el entorno del paciente. Así que un solo paciente, si no se puede, pues que los pacientes estén uno de otro por lo menos o más de 1 metro, y para el personal a cargo, uso de bata y guantes ante todo contacto con el paciente, así como también con áreas potencialmente contaminadas. Aunque repito, el contacto indirecto no está dentro de los mecanismos de transmisión de meningococo. Y precauciones para transmisión por gota, la gota que no viaja más de 1 metro, siempre se prefiere una habitación para un solo paciente. Si no se puede, pues los pacientes tienen que estar por lo menos de uno a otro de 1 metro o más. Personal que está a cargo tiene que usar mascarilla. No es necesario una N95, no, una mascarilla. Y tiene que hacer uso de la mascarilla al estar en contacto cercano con pacientes infecciosos. O sea que me refiero a una mascarilla quirúrgica. Y un punto importante, que es el último, es si los pacientes deben ser transportados fuera de su cuarto, tienen que usar mascarilla en todo momento durante el traslado. Así que para transmisión por contacto directo, el personal tiene que usar bata y guantes, y para transmisión por gota tienen que usar mascarilla. Eso en síntesis. Y los pacientes, cuando son microorganismos que se transmiten por gota, como la Neisseria, tienen que utilizar mascarillas si son transportados fuera de su habitación. Bien, ahora vamos a hablar de algo bien importante, que es lo que les interesa a muchas personas que tratan con estos pacientes, porque aunque estos casos son bien raros, cuando se da un caso, hay una especie como de explosión de estrés en cuanto a mí me va a dar. Yo estuve en el mismo hospital donde estuvo ese niño. Yo estuve en el mismo piso donde estuvo ese niño. Yo estuve en la calle donde está el hospital donde estuvo este niño. Y aunque me escucho un poquito exagerado, créanme que son cosas que he visto y que he experimentado en el día a día, en donde hay gente que pide y exige que se le dé profilaxis post-exposición solo porque la puerta del ascensor se abrió en el piso donde estaba el niño con la meningitis por Neisseria meningitidis. Así como lo oyen. Bueno, exposiciones ocupacionales. Tengamos en cuenta que la transmisión de Neisseria meningitidis relacionada con la atención médica es poco común. Por ahí comencemos. Ahora bien, en raras ocasiones, Neisseria meningitidis se ha transmitido de pacientes al personal a través del contacto con las secreciones orales o respiratorias de los pacientes, o en el caso de la gente que trabaja con las cepas, pues con la manipulación de los aislamientos de Neisseria meningitidis. Pero ante todo, recordar que esto es muy raro. O sea, gracias a Dios,
la enfermedad meningocócica invasiva y la meningitis por meningococos son bastante raras, pero cuando se dan son explosivas y frecuentemente mortales, o si no dejan secuelas graves, tanto neurológicas como físicas. Entonces, las exposiciones en el cuidado de alguien pueden incluir el contacto de la boca o de los ojos del médico o de la enfermera con secreciones infecciosas a través del contacto cercano, fíjense bien, cara a cara durante actividades como reanimación boca a boca, pues ahí definitivamente a ese médico o enfermera le va a tocar profilaxis, de lo cual vamos a hablar al final de la charla. Colocación o manejo de tubo endotraqueal sin uso de mascarilla, ahí pues por supuesto le va a tocar profilaxis, pero estamos hablando sin uso de mascarilla. Y también tenemos a las personas que se encargan de la succión de vías respiratorias mientras no se usa un equipo correcto de protección personal. O sea que si el médico da reanimación de boca a boca o coloca o maneja un tubo endotraqueal sin mascarilla, o las personas que se encargan de la succión, ya sea del paciente o del ventilador, no tienen un equipo de protección personal, entonces son personas a las que sí habría que darles profilaxis. En el caso de los últimos dos, lo del tubo y lo de la aspiración, ahí el problema resalta en el hecho de que no se vistieron bien, es decir, no usaron mascarilla para lo que es el tubo y que no se pusieron el equipo de protección personal para empezar con la succión, ya sea del paciente o de el tubo o lo que es el ventilador mecánico. Generalmente no se considera exposición, es decir, generalmente estas personas no necesitan darles profilaxis post-exposición. El contacto breve, no cara a cara, como pararse en la puerta de la habitación de un paciente. Limpiar la habitación de un paciente. Entregar un medicamento o bandeja de comida al paciente. Colocar una vía intravenosa con mascarilla. Ahí está el secreto. Si usa la mascarilla no hay problema. Realizar un examen físico de rutina con mascarilla. Si es con mascarilla, es una exposición ocupacional que se considera no de riesgo, o bien, como ahí lo expresa, no se considera una exposición en sí. Otro punto importante en lo que se refiere a exposiciones ocupacionales, el contacto directo sin protección con las secreciones respiratorias u orales o la saliva de una persona colonizada con Neisseria meningitidis, pero no con enfermedad clínica. Es decir, si usted se pone en contacto con las secreciones o la saliva de un portador asintomático, eso no se considera exposición. Así que si ustedes alguna vez están ante la presencia de un portador asintomático, o sea, no tiene enfermedad clínica, no necesitan profilaxis. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos un paciente ya con el diagnóstico hecho? Lo que se debe hacer es aislarlo durante al menos 24 horas de tratamiento antibiótico eficaz. O sea que una vez que se hace, una vez que ya se tiene la certeza de que estamos ante una meningitis meningocócica, se debe aislar al paciente con los cuidados de transmisión de contacto directo y de gota por al menos 24 horas y por supuesto comenzar con los antibióticos. Y una vez que haya cumplido 24 horas de antibióticos, y esto es bastante bueno, una vez que ha cumplido con 24 horas de antibiótico, ya el paciente no es contagioso y ya no debe de estar aislado. El aislamiento es por el espacio de 24 horas de cumplimiento de tratamiento eficaz. Y también, aunque el contacto indirecto no está dentro de los mecanismos de transmisión de la Neisseria, siempre no está de más la desinfección concurrente de las secreciones nasofaríngeas y los objetos contaminados con ellas. En resumen, la prevención de la transmisión básicamente
tiene 3 puntos. Administrar profilaxis antimicrobiana al personal de atención médica que se expuso. Ya dije cuáles son las exposiciones en donde sí hay que darlo. A Neisseria meningitidis, independientemente de su estado de vacunación. La vacunación contra esta bacteria pues puede ser tema para otra charla, ¿verdad? Porque es un tema bien extenso. Aislar del trabajo al personal que se enfermó. Y como ya dije, por un periodo de 24 horas en lo que el antibiótico hace efecto, y a las 24 horas ya no es contagioso. Y que las restricciones de trabajo no son necesarias para personal que es o se puso en contacto con un acarreador asintomático de Neisseria meningitidis en nasofaringe. Creo que esta es la última en lo que tiene que ver con control de infecciones, y pasamos a la profilaxis post-exposición. Esta es la parte más importante de la charla porque, como ya les expresé, mucha gente tiene esa duda de ¿necesito profilaxis o no? Ya que he estado cerca o en atención de un paciente con meningitis meningocócica o con meningococcemia, también conocido pues ambas como enfermedad meningocócica invasiva, y que se pueden presentar ya sea de una forma, de la otra o mezcladas. Entonces, existen pacientes de alto riesgo para quienes se recomienda la quimioprofilaxis, básicamente contactos estrechos. A estas personas se recomienda. Ejemplos: en casa, contacto doméstico en cualquier momento durante los 7 días anteriores al inicio de la enfermedad. O sea que si usted ha convivido en la misma casa con el paciente ya diagnosticado y esto ha sido en los últimos 7 días en casa, le toca profilaxis. Segundo, siempre dentro del contacto en casa, o bien puede ser en otra casa, ¿no? Exposición directa a las secreciones del paciente, por ejemplo, a través de besos, en cualquier momento durante los 7 días antes del inicio de la enfermedad. O sea que si usted estuvo muy cerca del paciente y se expuso a su moco si hubo algún tipo de besos, o el paciente le tosió o le estornudó o estuvo muy cerca en los últimos 7 días antes del diagnóstico, aunque usted no viva en la casa, pero tuvo ese contacto, esa exposición directa, a usted le toca quimioprofilaxis. Aquí estamos hablando en el ámbito no hospitalario, sino que en el contacto doméstico o de amigos o de los primos, etcétera. Ahora, hoy en día que tanta gente viaja, pues puede haber un paciente que esté con la infección y que no sepa, y que está en esos días en que está como que le comienza, y en cuestión de 48 horas ya se pone mal, pero usted estuvo con ese paciente en un vuelo. Entonces, de alto riesgo, ¿cuándo se considera que necesita quimioprofilaxis? Contactos en un avión. Pasajeros sentados directamente al lado del paciente durante vuelos que duren más de 8 horas ameritan quimioprofilaxis. O bien, pasajeros sentados en cualquier asiento en un vuelo de cualquier tiempo, pueden ser 6, 8, 10 horas, si el paciente estaba tosiendo o vomitando durante el vuelo. O sea que si usted estuvo a la par de un paciente durante más de 8 horas, ya sea que tosa o que estornude o hable muy fuerte o que vomite, entonces le toca. O bien, usted puede estar sentado en cualquier asiento de todo el vuelo, pero si el paciente estaba tosiendo o con vómitos o con estornudos fuertes, no importa en qué asiento estaba usted ni cuánto dure el vuelo, le toca quimioprofilaxis. Ahora vámonos al ámbito hospitalario. ¿Quiénes son de alto riesgo? ¿En quiénes se recomienda quimioprofilaxis? Sí, es cierto, esos son cositas que ya dije, pero a través de la repetición es como se quedan los conceptos. ¿Quiénes necesitan quimioprofilaxis? Los que dan reanimación boca a boca sin protección. Los que
sin protección efectúan intubación endotraqueal en cualquier momento, desde 7 días antes del inicio de la enfermedad hasta 24 horas después del inicio de la terapia antimicrobiana eficaz. Entonces, aquí lo importante es que nosotros como personal de los hospitales tenemos que estar siempre un paso enfrente y andar siempre protegidos, pues más hoy en día con tanta enfermedad y que su transmisión pues está a la orden del día. Así que si usted dio reanimación de boca a boca o intubó a un paciente sin protección en los últimos 7 días previo al inicio de la enfermedad y hasta 24 horas después de haber comenzado los antibióticos, es candidato a quimioprofilaxis. Y ahora pasamos a la gente de bajo riesgo, que son los que no se les recomienda la quimioprofilaxis. En general, esta slide tiene que ver con el ambiente tanto fuera de hospitales como en hospitales. Un contacto casual se considera de bajo riesgo, es decir, no se recomienda quimioprofilaxis. ¿Qué es un contacto casual? Sin antecedentes de exposición directa a las secreciones orales o respiratorias del paciente índice, o sea, el paciente que nos acontece. Por ejemplo, el haber estado casualmente con ese paciente sin exposición directa en la escuela o en el trabajo. Y también, como les decía antes, el contacto indirecto no está dentro de los mecanismos de transmisión de la Neisseria meningitidis. Contacto indirecto es cuando usted se pone en contacto con un contacto del paciente, pero no se puso en contacto directo con el paciente. Y también es cuando usted se pone en contacto con alguna superficie en donde exista material contaminado que proviene de un paciente. Aunque este no está dentro de la lista, como les dije, el mecanismo indirecto no está dentro de la lista de los mecanismos de transmisión, siempre por sentido común es bueno pues limpiar todas las superficies y no ponerse en contacto con superficies que puedan estar contaminadas con Neisseria meningitidis. Ahora, ¿cuándo tenemos que administrar la quimioprofilaxis? La quimioprofilaxis contra Neisseria meningitidis, y ojo con esto, aquí estamos hablando de quimioprofilaxis para Neisseria meningitidis. Es muy diferente la quimioprofilaxis para hemófilos influenza, ese es tema para otro día. La quimioprofilaxis para Neisseria meningitidis se administra tan pronto como sea posible después de que el personal de salud o la familia se expusieron al paciente. Idealmente menos de 24 horas después de que se ha identificado la enfermedad. Y una quimioprofilaxis que se administra después de 14 días desde que inició la enfermedad es probablemente de valor limitado o nulo. Así que ¿cuándo tenemos que dar quimioprofilaxis? Tenemos que darla a la brevedad posible, de forma inmediata e idealmente antes que hayan pasado 24 horas desde el diagnóstico. Y si han pasado más de 14 días, realmente el valor es limitado o nulo. Ahora vamos a ver los cuatro antibióticos, ya son los últimos 2 diapos. Vamos a ver los 2 antibióticos, perdón, los 4 antibióticos que se utilizan como profilaxis para profilaxis post-exposición para pacientes que se han visto expuestos, ya sea en el trabajo o en casa, a pacientes con Neisseria meningitidis. Y por expuestos, acuérdense que hayan estado en contacto directo y prolongado con secreciones respiratorias u orales del paciente. No es de que estuvieron en el servicio, ni en el pasillo, ni en el ascensor, ni en el hospital, ni en la calle frente al hospital. Y esto me ha pasado. Una vez hubo un caso de esta enfermedad en el hospital donde me encontraba antes y recibí aproximadamente 80 llamadas de personas que querían que les autorizara la profilaxis por todas las razones que ya les expresé. De esos autoricé creo que 6 y eso fue todo. Pero es porque no estaban al tanto de toda esta información que está dentro de la normativa, que está dentro de la página web del MinSal. Porque estos 4 que yo les voy a expresar, aunque son de otro libro, son los mismos que están dentro de los lineamientos 2018 del manejo de pacientes con enfermedad por Neisseria meningitidis.
Entonces, ¿cuáles son los 4 antibióticos para profilaxis postexposición? A la cabeza, la rifampicina. Si tenemos a un paciente menor de un mes, la dosis es 5 miligramos por kilo por dosis oral, cada 12 horas por 2 días, con una eficacia del 90 al 95%. Si tenemos a niños de un mes o más, o sea, aquí ya entran todos, los jóvenes, los grandes, etcétera, es a dosis de 10 miligramos por kilo por dosis, máximo 600 mg oral, cada 12 horas. Fíjense, es 10 miligramos kilodosis, máximo 600 por dosis, oral, cada 12 horas. Y la duración es de 2 días, con una eficacia del 90 al 95%. Luego tenemos la que en lo personal es mi preferida porque es más práctica. Pacientes abajo de 15 años, ceftriaxona 125 miligramos intramuscular, una sola dosis, con una eficacia del 90 al 95%, y arriba de 15 años o más, pues es el doble, 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, y también con una eficacia del 90 al 95%. Luego tenemos la ciprofloxacina. La ciprofloxacina no se puede dar en pacientes por debajo de un mes. Entonces, pacientes de un mes o más, la dosis es de 20 miligramos por kilo con un máximo de 500 oral en una sola dosis y tiene una eficacia del 90 al 95%. Entonces, como yo les dije, son 4. Aquí tenemos 3, nos hace falta 1, que es el que vamos a ver a continuación y que también se encuentra dentro de los lineamientos nacionales para el manejo de pacientes con esta enfermedad. La citromicina. La citromicina, aunque está dentro de los 4, no se recomienda de forma rutinaria, ni es un agente de primera línea para la profilaxis postexposición. O sea, sí se puede usar, pero digamos, está en 4º lugar. Pero se puede usar para quimioprofilaxis en situaciones tales como cepas de Neisseria meningitidis que son resistentes a ciprofloxacina. Y si se acuerdan, nosotros estamos epidemiológicamente en una situación en que en los últimos 6 años todas las cepas han sido resistentes a cipro y a peni. Así que El Salvador se apunta para usar la acitromicina como 4ª opción toda la vida como quimioprofilaxis para Neisseria meningitidis. Con esto, pues, creo que es la última. Ya se expresó lo del tratamiento, lo de la profilaxis y lo del control de infecciones con respecto a casos de meningitis por meningococo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por esta excelente y clara ponencia. Como siempre, temas muy trascendentales que a veces olvidamos, detalles que son puntos de inflexión, a veces para un fracaso o para el desarrollo de un buen resultado. Hay una pregunta que dice: buenas tardes, excelente charla, clara, concisa y muy práctica. ¿A qué se debe la resistencia a la penicilina en nuestro país, ya que la literatura americana recomienda la penicilina? Bueno, ahí creo que voy a responder en 2 partes. Resulta que sí se recomienda la penicilina o no, ya no depende de lo que diga un país o unas guías como antes. Ahora depende de los datos epidemiológicos de cada país. Entonces, lo que diga Estados Unidos aquí en El Salvador no es válido y tenemos que quitarnos esa costumbre de la cual yo era partícipe, porque no teníamos datos locales cuando yo era residente ni cuando comencé mi práctica con los chicos. Pero ahora que hay datos epidemiológicos locales, el hecho que los de Estados Unidos recomienden penicilina, aquí eso no es válido. Ni siquiera tienen que tomarlo en cuenta. Tienen que tomar en cuenta los lineamientos nacionales 2018 que se hicieron en base
a los datos epidemiológicos locales de las 8 cepas aisladas en el 2017, en donde las 7 cepas eran resistentes a PENI. Así que lo de los gringos sale por la ventana en El Salvador. Igual manera, en Estados Unidos se usa mucho la ciprofloxacina y esas mismas 8 cepas en el 2017 fueron resistentes a ciprofloxacina, por lo que los gringos expresaron sale por la ventana también aquí en el país. No se usa PENI, no se usa cipro, se usa ceftriaxona, meropenem, cloranfenicol y ahí se terminó. ¿Y a qué se debe la resistencia a la penicilina? Se debe a una beta-lactamasa RAB, a una beta-lactamasa, no, se llama BLA-ROV10, BLA-ROV10, la cual se adquirió de alguna manera de las otras cepas con la misma enzima que se han visto o se han reportado 11 casos en Estados Unidos, un caso en Canadá, un caso en Israel, un caso en Francia. Entonces, en el mundo, la resistencia a la penicilina que se ha encontrado en el país en los últimos 6 o 7 años se debe a una enzima conocida como beta-lactamasa BLA-ROV10 y que es la misma cepa filogenéticamente hablando que la que se ha aislado en el resto del mundo. Cabe la mención que el primer reporte en el continente de esta resistencia por la beta-lactamasa BLA-ROV10 fue en Estados Unidos por la doctora McNamara en el 2000, si mal no recuerdo, 20. Y la primera o el primer reporte de esa resistencia, de la misma resistencia en Latinoamérica, fue hecha por su servidor en conjunto con la OPS, el Instituto Adolfo Lutz y por supuesto con el apoyo del Instituto Nacional de Salud. Fuimos los primeros en Latinoamérica, entonces estamos a la par de Estados Unidos, Francia e Israel. Es interesante esta respuesta, doctor, perdone que le interrumpa porque me emociona mucho el hecho de que podamos ir en punta de lanza para algunos temas. Y creo que es pertinente el comentario de hacer que ¿qué considera usted, qué valor tiene la secuenciación genómica en resistencia antimicrobiana, particularmente en este caso? Bueno, en este caso, lo que se hizo fue que se mandaron 6 cepas al Instituto Adolfo Lutz, en donde ellos nos expresaron de que la resistencia a la penicilina era por la beta-lactamasa BLA-ROV10 y que la resistencia a la ciprofloxacina era por un cambio de la treonina por la isoleucina en el punto 91 del genoma que codifica para la DNA girasa. Entonces, no estamos solo con la información de que es resistente a la PENI o es resistente a la cipro, sino que sabemos por qué. En un caso es por la enzima BLA-ROV10, como les digo, y en otro caso es por cambios estructurales en la DNA girasa. Y esto lo que nos dice es que estos mecanismos de transmisión se han adquirido por las bacterias a través del contacto con otras bacterias que ya lo tienen a través de contacto internacional, o sea que ha sido a través de los viajes. No es que de repente en El Salvador, ¡pum!, aquí vino, porque exactamente los mismos mecanismos se han determinado por secuenciación en
en cepas que han aparecido en Estados Unidos, como ya expresé, en Israel y en Francia, y que se ha visto que filogenéticamente son idénticas. Entonces, de alguna manera se han dispersado a lo largo y a lo ancho del mundo. Interesante. Hay una pregunta más que dice, ¿no corremos riesgos de ocupar la acitromicina como mecanismo de resistencia, así como está pasando con los adultos? En el caso de bueno, siempre que se usa un antibiótico, siempre se corre el riesgo de que a corto, mediano o largo plazo exista esto. Pero por el momento, la acitromicina en todos los libros está como una opción, como digo, por el momento, para la profilaxis contra la meningitis meningocócica. Lo de la resistencia, ese es un riesgo con todos los antibióticos una vez que se pongan en uso. Sí, eso es un riesgo que corremos todos en la medida que entramos en contacto o tomamos medidas terapéuticas casi con cualquier infección y con cualquier medicamento que se use con frecuencia. Esa es una probabilidad grande. ¿Cuáles son, en resumen, las recomendaciones más importantes que usted diría a la población que nos escucha de profesionales de la salud que son fundamentales para parar esta infección y para parar un brote o prevenir que un profesional de la salud o un familiar se infecte? Ok. Bueno, son varias. La número uno, y creo que es la más importante, todo personal tiene la responsabilidad de conocer los lineamientos, las guías y las normas. Y toda esta información que yo les expresé está en los lineamientos del manejo de estos pacientes con esta enfermedad. Entonces, no hay excusa. Ustedes entran a la página web del MinSal y ahí están, los descargan y ahí está toda la información para que ustedes eh, para que prevengan, digamos, el que ustedes se infecten, el que infecten a sus compañeros y el que infecten a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Esa es una. O sea, es la obligatoriedad de conocer los lineamientos, guías y normas del ministerio y que están a su disposición en la página web del ministerio. Esa es la número uno y la más importante. La número dos es el uso constante de la mascarilla en el ambiente hospitalario porque estamos en un mundo en donde las enfermedades que se transmiten fácilmente están a la orden del día. Número tres es el hecho de que toda la ropa que ustedes usen en los hospitales tienen que quitársela, guardarla en una bolsa y tienen que cambiarse para llegar con ropa limpia a sus casas, ¿verdad? Ya no estamos en, en aquella época y yo me incluyo, donde yo pasaba en el Bloom 36 horas, llegaba a la casa con la misma ropa de turno, a chinear a la niña con la misma ropa. Entonces, esas son cosas que hoy en día definitivamente ya no se pueden hacer. Y el lavado de Son manos frecuente. recomendaciones sumamente importantes porque están lineamientos actualizados desde hace ya varios años que se han revalidado y que están en línea, que están disponibles. Pero el llamado que además a estas excelentes recomendaciones yo haría es a que mantengamos la costumbre de mantener cierta distancia para este tipo de pacientes en los que se presume hay una infección con un fácil contagio, ya dijimos 1 metro o más es efectivo, y también las medidas de bioseguridad básicas, no olvidar el lavado de manos, tan importante, y el uso de alcohol gel, tan elemental hoy día, son medidas que la pandemia nos ha dejado, pero que son válidas para otras circunstancias y en otras condiciones de enfermedad. Quiero, doctor, agradecerle su intervención en un tema tan importante que también es causa de mortalidad en el país
y que es prevenible como la mayoría de las enfermedades infecciosas. Muchas gracias y les invito de nuevo al próximo miércoles inaugurar los webinarios referentes a la salud en la tercera edad. Vamos a tener ponentes nacionales e internacionales de gran talla en el tema de tercera edad, con un enfoque muy holístico sobre el manejo integral de los pacientes en tercera edad. Creo que es una certeza biológica que todos los que no fallecemos antes de los 60 años vamos a tener, y qué bueno pensar en una tercera edad con calidad y con salud.